frío. Sabemos, Señor, que todo está bajo tu control. Pedimos, Señor, también nos asista, Señor, me asista, Señor, en la enseñanza. Sea tu palabra, Señor, guiada por medio de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, sabiduría. Provee, Señor, de tu salvación por medio de este salmo. Ilumínanos, danos, Señor, sabiduría, forma y manera de comportarnos delante de ti, de colocar una actitud, Señor, delante de ti que nos comprometa, Señor, a seguirte alabando, nos comprometa, Señor, a seguir reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú estás por encima de todo, estás en el cielo, Señor, y por eso debemos reconocerte, Señor, sobre todas las cosas. Guíanos, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, en el Espíritu Santo. Amén. Siéntense, hermanos. Ya leímos el Salmo y encontramos, no sé si lo encuentran conmigo, es un Salmo que está dentro de la categoría de lamento, aunque no cumple con todas las condiciones de lamento, en cierta forma está clasificado como lamento, debido a la forma como está escrito y digamos, debido a la forma como también empieza pidiendo o haciendo una súplica, haciendo una oración de parte de David. Este salmo se puede dividir en dos estrofas. Este salmo, la primera estrofa, está dividida por, si bien lo vieron, hay dos exclamaciones muy similares, versículo 5 y versículo 11. El 5 dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y el 11 vuelve y repite. Esas son las dos estrofas. Las dos estrofas están enmarcadas dentro de esta exaltación y esta alabanza que hace David. El salmo también está enmarcado dentro de un contexto. El contexto nos lo dice ahí en la parte que está el título, donde dice que David huye de delante de Saúl a la cueva. Hay dos pasajes, o más bien nos habla de Primera de Samuel, capítulo 22 y capítulo 24, hay dos cuevas. Hay una cueva que se llama de Adulán y la otra se llama de Engadi. En ambas, Saúl está persiguiendo a David y David busca refugio allí en estas cuevas. En ambos contextos que podemos encontrar dentro del Salmo, dentro de lo que enriquece el contenido del Salmo, vemos que Saúl estaba persiguiendo a David y David la única forma que encuentra de huir de David es esconderse dentro de estas cuevas. En el capítulo 22 de Primera de Samuel, no vayan ahí, en el Salmo pasado, en el 56, el hermano Francisco nos dejaba la entrada para este Salmo, para el que estamos estudiando hoy, y veíamos cómo David, en cierta manera, se finge loco, o no sabemos también si algunos autores dicen que era tal el grado de pronto en que se encontraba en acoso David que esto le produjo tal tensión que David incluso pudo haber estado en un estado de enajenación, el cual el rey Aquis lo ve así en esa forma y en esta manera como si estuviera loco. Posteriormente David huye y en el versículo 22 nos dice que él huyendo de Saúl se interna allí en esta cueva, en Primera de Samuel capítulo 22. Pero también les dije que había otro contexto y es en la cueva de Engadi donde también David huye, está en el desierto y huye allí a la cueva de Engadi. En esta cueva también tiene la oportunidad de matar a Saúl, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto es lo que nos enriquece el contexto del Salmo.
Como ya sabemos que el Salmo tiene un contexto, vamos a mirar la primera estrofa. Y la primera estrofa, como ya les dije, va del versículo 1 hasta el versículo 4. Esta primera parte de este salmo, de este himno, nos muestra las circunstancias que rodean a David y cómo él escribe este salmo, cómo él pide que no lo abandone en esa necesidad que en ese momento está pasando. En ese momento de persecución, él lo único que encuentra allí es ese refugio y lo único que hace David es internarse allí en esta cueva. Vemos también en este primer segmento que la esperanza de David es puesta en Dios. Vemos así, abuelo de pájaro, también que David ora y que David está rodeado de muchos hombres que él los ve como esas fieras, los ve como una manera agresiva, y eso lo da el contexto del Salmo cuando habla de que él está entre leones, de que su vida está entre leones, de que está echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Y en el versículo 5, que ya le da el cierre a la primera estrofa, David reconoce de una manera de alabanza la misericordia que Dios le da. Y esta forma de reconocer la grandeza de Dios la expresa en esta frase. Y dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Vamos a mirar por qué David llega a este momento y a escribir este salmo. Vamos a mirar ciertas cosas. Este salmo quise enmarcarlo dentro de un título, y es que David ora por protección. En el título que le da, que no es inspirado, la Biblia de la Reina Valera, habla de una plegaria. Una oración y una plegaria vienen a ser lo mismo. Ahora miremos primeramente por qué David hace una oración. ¿Por qué David hace una oración en medio de ese infortunio? Y es que, como ya les dije, el contexto de esta oración se da o se desarrolla en medio de la persecución que el rey Saúl estaba haciendo sobre David. Y lo único que encuentra David es refugiarse allí en esta cueva. Pero ¿qué lleva David a refugiarse en esta cueva? Si miramos en el contexto de Primera de Samuel, vemos que primero los celos de Saúl hacia David y el hecho de haber sido desechado por Dios a causa de su desobediencia. Miramos que los celos de David se despiertan cuando David regresa de la batalla y las mujeres regresa a derrotar a Goliat, y las mujeres entonan un cántico. Y este cántico decía que Saúl ha vencido a sus miles y David a sus 10,000. Solamente esta frase despertó los celos de Saúl. Y de ahí en adelante, David es considerado por Saúl como el peor de sus enemigos. Se llena tanto de celos Saúl que lo persigue de una manera muy infame, digamos así. Otra causa por la cual David llega a estar allí en esta cueva es porque Saúl estaba temeroso de David. Si bien vemos que en el contexto que enriquece al Salmo, David también era querido por el pueblo. Si bien las personas que estaban, o las mujeres que estaban entonando este cántico que indispuso a Saúl, también miramos que el pueblo ayudaba en muchas ocasiones a David. Muchas personas le tendieron la mano a David. Entonces, también esto hace que Saúl le tenga como esa envidia y que esté temeroso de David. Ahora, David fue ungido en secreto para ser
rey de Israel. Pero Saúl, que era el rey que había ungido Samuel, era el rey vigente. Sin embargo, vemos el respeto que David tiene por Saúl. Otra cosa que lleva a David a esta cueva es que, a pesar de que no había cometido ninguna falta contra Saúl, lo único que él había hecho era ir y matar al filisteo. Después de que el filisteo Goliat había provocado al pueblo y había exhortado al pueblo durante 40 días y nadie había sido capaz de ir a enfrentarlo, David toma la decisión y va y lo enfrenta. Y lo único que él hizo fue ir y derrotar a Goliat. Eso fue lo único que hizo David. Esa fue la única afrenta que tuvo David con Saúl. Entonces, David huye a esta cueva también por ese motivo, porque era perseguido por Saúl, porque era considerado como su enemigo. David también huye a esta cueva porque en muchas ocasiones Saúl intenta matarlo. Saúl sufre muchas depresiones, digámoslo así, lo vemos en el día de hoy, y en las cuales él como que se enajena y lo que hace es que traigan a David para que le entone. David era el cantor de Israel, para que le entone con el arpa ciertas canciones, y esto tranquiliza un poco a Saúl. En algunas de esas ocasiones, después de que David ya vence a Goliat, Saúl intenta con una lanza traspasarlo, y la lanza con tal fuerza que la lanza queda incrustada en la pared. Entonces, ya en muchas ocasiones lo había hecho, Saúl había intentado, incluso Jonathan, el hijo de David, había intervenido también en muchas ocasiones para que su padre no tuviera esos celos contra David, pero no fue la forma como Saúl quiso actuar con David, sino que al contrario, le quiso pagar mal por bien. Otra de los aspectos que llevan a escapar a David es que todos los que siguen a Saúl, pues porque Saúl les favorecía, era de la tribu de Benjamín y Saúl había favorecido a algunos de esta tribu, le persiguen, y en una ocasión también donde David va a su hogar a descansar, le tiende una trampa a Saúl para que al día siguiente estos lo maten. Y la que le ayuda es Mical, la esposa de David, le ayuda a huir, le ayuda a escapar. Entonces, si miramos todo el contexto que lleva a Saúl a esconderse en esta cueva, es un contexto de desesperación. O sea, ya se encuentra agotado, agobiado, y más que sin justa causa está siendo perseguido por Saúl. Entonces él como que ya no encuentra qué más hacer. En cierta ocasión también David va y busca eh, refugio en un sacerdote, en los sacerdotes Ahimelech, y no tenía David que comer, y estaba agotado, y lo único que hace Ahimelech es darle de comer de los panes de la consagración. Lo único que tenía era eso, y también le da a los hombres que iban con David. Entonces, si miramos todo esto que encierra, digamos, hasta dónde ha llegado la situación de David, y como lo veíamos en el salmo anterior, donde también David es apresado por los filisteos, el rey Aquis lo toma, y David se finge su estado de locura. En cierta forma, digamos, miremoslo así, está tan presionado David que lo único que encuentra o es fingirse loco, o de verdad se volvió loco para que el rey Aquis, o más bien en su misericordia Dios no permitiera que el rey Aquis lo matara.
porque el rey Aquis recuerda lo que hicieron las mujeres cantando lo que produjo los celos de Saúl. Entonces, en cierta manera, esto nos obliga a mirar la forma como Saúl escribe este salmo, y es bajo qué circunstancias se halla. Y miremos ahí el primer versículo del salmo, dice: ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí. Si miramos, David empieza pidiendo clemencia. David está encerrado en una cueva, pero pide misericordia de Dios, pide clemencia, porque si bien no ha tenido nada de culpa, sí ha tenido esa persecución de parte del rey Saúl para destruirlo. Quizás porque Saúl de pronto por algún medio se entera de que David había sido ungido y que iba a ser el próximo rey que iba a ser puesto. Entonces ese temor hace que Saúl le persiga. Entonces miramos que el Salmo inicia así con esta frase. Dice: ten misericordia de mí, y vuelve y repite: ten misericordia de mí. Y cuando un salmo está escrito así en esa manera, cuando se repite, es porque quiere dar énfasis. Y lo que está haciendo David es que esta misericordia que está pidiendo de Dios, le está pidiendo de una manera muy fuerte, o sea, con todo su corazón está diciendo que verdaderamente el Señor tenga misericordia de él. Y le da un porqué. Sigue diciendo el Salmo. Dice: porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Miramos que los quebrantos de David no eran pocos. Ha padecido de hambre, está en el desierto, está en una cueva, está con unos pocos hombres. Saúl tiene como 6.000 hombres, lo persigue con otros 3.000. Saúl tiene como, en cierta manera, soldados profesionales, gente entrenada. Los que están con David apenas sí son personas que se agregaron de su familia, son personas que no tienen absolutamente nada de ser guerreros, pero se unieron a David. Miremos las personas que se unen a David, dice: todos los que son afligidos, los que están endeudados, los que se hallan en amargura de espíritu. Ese fue el ejército de David. Esos fueron los 400 personas que tuvo David, todos estos que están allí. Ahora esta parte nos trae a la mente al Señor Jesucristo. La forma como el Señor Jesucristo también es perseguido. La forma como también el Señor Jesucristo y la gente tiene incredulidad. El pueblo tiene incredulidad, no cree en el Señor Jesucristo. Vemos como los sacerdotes y escribas también se unieron para venir a perseguir al Señor Jesucristo y buscar consejo, como dice en Mateo, para aprender con engaños a Jesús. No solamente para aprenderlo, sino para matarlo. Esta es la forma como también el Salmo nos muestra al Señor Jesucristo, nos muestra la vida de David, pero nos muestra también que el Señor Jesucristo, sin ninguna causa, también es perseguido. Sin ninguna causa también es llevado a la cruz. Sin ninguna causa es juzgado. Sin una causa real es muerto. Pero que todo eso tiene su cumplimiento, ¿no? Todo eso tiene un propósito. Y esto nos lo va a seguir diciendo el Salmo. Dice versículo 2: clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Y vemos que David confía con todo su ser. Dice que confía con toda su alma. Y esto lo ha demostrado en muchas ocasiones. Cuando
Saúl llama o mira a ver quién va a enfrentar a Goliat, como les dije. El único que se presenta es David, y se presenta con una confianza, y no se presenta con una confianza en sí mismo, sino se presenta con una confianza en Jehová, se presenta con una confianza en Dios. Es que el mismo Saúl dice en el contexto que estábamos mirando, dice que David era un muchacho. David era un muchacho de aproximadamente como 1,70 más o menos, rubio, era de buen parecer. Y Goliat era un gigante como de 2,50 metros, de 2,60 metros tal vez. Y el único que se presta para enfrentar a ese gigante, a ese paladín que cada vez venía a inquirir al pueblo de Israel para que se enfrentara con ellos es David, uno normal, uno de 1,70 más o menos. Y cuando le fue a colocar el traje, Saúl, inclusive David, que no tenía ningún entrenamiento en la guerra, no podía andar con eso. Y con lo único que se presenta David para enfrentar a Goliat es con una onda, con un palo. Incluso Goliat cuando lo ve le dice que porque viene a él como si él fuera un perro. Pero, pero miremos que lo que dice textualmente de Primera de Samuel es que tú vienes a mí, lo que le dice David al gigante es, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa era la arma, esa era la herramienta, esa era la confianza que David tenía. Su confianza estaba puesta en Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Esa era su confianza, esa era su arma, ese era su armamento, no la onda. Él sabía que si ponía su confianza en Dios, en el único Dios, él podía enfrentar a ese gigante. Y eso lo reconoce Saúl cuando él lo manda al frente de batalla. En la mayoría de salmos, David también reconoce su debilidad y su fortaleza de Dios. Reconoce la debilidad que él tiene y reconoce la fortaleza que Dios tiene y la fortaleza que Dios le da. Asimismo, deposita su confianza en él. Es una poderosa arma de apoyo. Dios es su confianza. Miramos que en el Salmo, en algunos de los salmos que hemos leído, como en el Salmo 4, más concretamente el versículo 8 dice, en paz me acostaré, dice David, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Miramos que esa confianza de David es constante y que en cada uno de los salmos, o no, por decir en la mayoría de los salmos, él está siempre, o está en su mente siempre la confianza que tiene en Jehová. En el Salmo 5, en el versículo 11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Él está invitando a que todos también confíen en el Señor y que su confianza está puesta en el Señor. En el Salmo 7 también dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Versículo 10, mi escudo está en Dios. Salmo 11, en Jehová he confiado. Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Salmo 56, el que leímos hace 8 días. Miremos el versículo 3, en el cual nos hacía énfasis Francisco cuando nos lo estaba enseñando. Dice versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Y nos hacía mirar Francisco y nos lo hacía repetir. Esa es la confianza que tiene David. En el día que yo temo, yo en ti confío. Y versículo 11 del mismo Salmo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Miremos que esa confianza de David tenía su sustento. Esa confianza de David estaba muy arraigada en el Señor.
Por eso es que David no se encuentra protegido por las paredes de esa cueva. O sea, David se introdujo en esa cueva, pero la verdadera protección de David no estaba en las paredes de la cueva, no estaba en la seguridad que le daba la cueva. Su verdadera protección, ¿de quién venía? De Dios, de Jehová. Y por eso dice, y en la sombra de tus alas me ampararé, dice el versículo. ¿Y eso a qué trae a nuestra mente? Trae a nuestra mente la forma como las aves cuidan de sus polluelos. No solamente las gallinas, hay muchas aves en las cuales ellos en sus nidos protegen a sus pequeños y los cuidan y los meten bajo sus alas. Y es la misma protección que ve David. Ve al Dios Altísimo, a ese Dios grande y maravilloso, el cual exalta en el versículo 5, y ve que Él está metido ahí, sobre esas alas, debajo de esas alas. No está metido en esa cueva, sino que está metido dentro de esas alas que le dan amparo. Y esa es una expresión de protección, de cuidado. David busca refugio, pero busca refugio en Dios. Como ese polluelo que estaba buscando esa calorcita, ese alimento, David hace así y mira a Dios de esta forma. Y por eso lo escribe ahí en el Salmo, nos lo dejó plasmado para que hoy en día nosotros lo podamos ver, como ese polluelo. Es interesante que el Señor Jesús también, refiriéndose así como en esta misma forma, habla del pueblo de Israel. Y habla, David en ese momento sí aceptó la protección del Señor. David sí se ve bajo esas alas, pero Israel nunca se ve bajo esa protección. David lo que la gente o el pueblo de Israel lo que hizo fue no querer la protección de Dios. Fue matar a cada uno de los profetas que habían enviado el Señor para predicarles la salvación, para predicarles de que se alejaran de lo malo, para predicarles arrepentimiento. Y el Señor Jesús en Mateo nos da también a entender esta misma figura. Dice, quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos, junta a sus polluelos. Y es esa misma forma como David está viendo que el Señor lo está protegiendo. Es esa misma forma como el Señor Jesucristo ve que Él en muchas ocasiones quiso llamar al pueblo de Israel, pero que lo único que hizo Israel fue desechar. El Salmo dice también otra parte que dice, al Dios que me favorece, dice en el versículo 2, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Y para entender por qué David escribe esta frase, miramos un contexto donde David tiene que huir. Cuando Mical, su mujer, es la única que lo ayuda a escapar. Miramos también el contexto donde Ahimelech es el único que le da provisión. Cuando el Señor utiliza la apreciación del rey Aquis para decir, no, este es loco, no lo dejemos. Pero todo esto lo que nos lleva a pensar es que Dios tenía un propósito. Y ese propósito lo iba a cumplir. Y era de que David fuera rey de Israel. David ya estaba ungido como rey de Israel. El único que estaba esperando el momento, era el momento adecuado que el Señor había de proveer para que David fuera ese rey de Israel. Y si miramos en el contexto donde David tuvo la oportunidad, donde David corta un pedazo del manto de Saúl y que pudo hacerlo por sus propias manos, es que David espera. David espera en el Señor. David no toma por sus propias manos ese reinado, la oportunidad de ser rey, sino que David espera en el Señor. Y es por eso que Dios le favorece. Dios tenía
o también Él lleva su soberanía. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que nosotros estamos en una obra y que Dios nos convence de que estamos en esa obra de crecimiento, en esa obra que va a llegar en el momento en Jesucristo. Y ese que comenzó la buena obra, que no somos nosotros, que no es el pastor que está predicando, que no es lo único, es Dios. El que comenzó esa buena obra la va a llevar a feliz término. Y esa buena obra es hasta el día del Señor Jesucristo. Es así como Pablo también nos muestra cómo el creyente es llevado a crecer a la estatura del Señor Jesucristo, a irse afianzando en el conocimiento de su verdad, de su palabra. Y esa es esta la figura que también nos muestra el Salmo, que Dios favorece a David porque él tenía el propósito para que fuera rey. Y precisamente todas las cosas se iban dando de acuerdo al propósito de Dios para que David fuera rey. Las circunstancias aparentemente todas eran desfavorables para que David fuera, o David dijo, a mí Samuel me ungió como rey, pero, o sea, el rey es Saúl. Todas las circunstancias están en contra mía. Toda la gente está a favor de Saúl. Saúl me está persiguiendo. Yo tengo que buscar refugio, estar fuera. La única forma de poder ser rey, y no sé, la veía muy lejana. Y tuvo la oportunidad y no lo hace. ¿Por qué? Porque espera en el Señor. Entonces, vemos que aparentemente lo que nos muestra el Salmo es que David deja que el Señor obre y que el Señor actúe. David espera que Dios en el tiempo deje ver su verdad, y eso lo vemos aquí en el versículo 3. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Hay una frase que dice que para las verdades el tiempo. Y es precisamente eso, lo que estaba haciendo David era esperando. Esperando no en el tiempo de David, esperando no en las circunstancias, esperando a que los hombres que estaban con él en la cueva le dijeran, sí, claro, esa es la oportunidad que Dios le ha dado, aproveche, tome el reinado. Sino que David espera en el Señor. Y es así como lo vemos en Primera de Samuel también. Los hombres que estaban con David le dicen, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego tu enemigo en tu mano, y harás como él, y harás con él como te pareciere. Pero David no lo hizo así, sino que David se conmovió. David dijo, no, yo tengo que esperar en el Señor, para no librarse de las manos de aquel que lo acosaba, de aquel que le perseguía sin justa causa, sino que más bien dice, yo voy a guardar, dice, yo voy a esperar en el Señor. Y dice en las palabras de David, dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no sea contra ti. Es interesante ver cómo David le dice a Saúl estas palabras. Es la respuesta tal vez que no esperaban los hombres que estaban con David. Los hombres que estaban con David decían, no, esa es la oportunidad que usted, el trono que le prometió, el trono que está esperando ahí, ya tómelo por su propia cuenta. Pero es interesante ver cómo David dice, no, es mejor que Jehová juzgue, es mejor que Jehová me vengue, es mejor que eso no sea por mi mano. Es mejor que el Señor sea el que tome la decisión. Y vemos que más adelante todas las cosas se fueron dando para que David fuera el rey.
El Señor fue preparando a David tanto en su manera de actuar, en su corazón, por medio de persecuciones, para ese propósito que él tenía para David. Ahora miremos el versículo 4 y habla de que la vida de David está entre leones. Dice, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Ahí David lo que está tratando de plasmar en el Salmo es que está rodeado de todos sus enemigos. Y su boca, y ellos están profiriendo muchas palabras. Esas palabras queman, son como esas llamas que están vomitando. Sus dientes son lanzas y saetas. Sus dientes son afilados, sus dientes producen daño. Lo único que le están diciendo a Saúl y están es alimentando que Saúl siga persiguiendo a David. Le están diciendo, sí, ese es su enemigo. Esto es lo que David quiere plasmar hasta ahí en el Salmo. Y algo que de pronto me llama la atención es que él está echado. Y cuando leíamos el Salmo, inicialmente veíamos que hay dos palabras, una que es despierta, en el versículo 8, despierta 2 veces, y aquí echado. Entonces, si miramos en la forma como David escribe este salmo, es quizás en un amanecer, en esa cueva donde se encontraba sin ninguna esperanza, donde no podía dormir, donde no podía pegar sus ojos y donde había estado pensando en todos sus enemigos. De pronto la Biblia de las Américas nos da un poquito más de luz en esta forma de mirar el Salmo, como fue escrito. Y la Biblia de las Américas dice, mi alma está entre leones, tengo que acostarme en lugar de echarme entre los que vomitan fuego. Y si miramos que más adelante David se invita a él mismo a despertar, a levantarse, a utilizar arpas, a utilizar salterio, vemos que David está escribiendo este salmo, podría haber escrito este salmo entre esa madrugada donde no puede dormir, donde sus ojos no han podido conciliar el sueño, está trasnochado quizás, y lo único que tiene él a su mano es ese despertar. Ahora, esto también nos trae a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros tenemos tantos problemas que no nos dejan dormir? ¿O cuántas veces esa enfermedad de un pariente, de un hijo, quizás de un hijo que es un poco más, que nos llega un poco más adentro, de la mamá, y no nos permite dormir, no nos permite conciliar el sueño? Y es en esta figura donde David dice todos sus problemas que tengo, pero sin embargo voy a despertarme y voy a alabar al Señor. Y esto también nos invita a nosotros a pensar, a que como David uno se puede quizás trasnochar y levantarse tal vez en esa misma situación en la cual uno tiene tantos problemas que no puede conciliar el sueño, pero que David también viene y exalta al Señor. David también viene y dice, Señor, tú eres sobre los cielos, sobre toda la tierra está tu gloria. David le reconoce. Y es hasta aquí donde el salmista David que escribe, lo escribe como en esa forma de que él ha despertado y ya quiere darle su alabanza al Señor. Ahora miremos la segunda estrofa. La segunda estrofa es la actitud que tiene David frente a los que lo persiguen. Miremos el versículo 6. Han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Dentro del contexto que está escrito el Salmo y es Primera de Samuel,
Miramos un relato también que se da en Primera de Samuel y más exactamente en el capítulo 18, eh, donde Saúl le promete a David la hija, a Mical. Pero lo que quería David era poner lazo, Saúl poner lazo a David. Lo que quería Saúl no era que realmente se casara con ella, sino ponerle trampas a David para que David cayera. Y lo que quería Saúl contra David era que los filisteos fueran contra él. Por eso Saúl trama y le dice a David que no quiere una dote por Mical, que lo único que quiere es que le traiga para cubrir, digamos, la afrenta unos prepucios de los filisteos. Y le pide que le traiga 100 prepucios. Y David acepta y dice, sí, claro, yo voy a ir y va por 100 prepucios de los filisteos que le había encomendado Saúl para poderle dar la dote, o digamos lo que él había exigido para que se casara con Mical. Pero David no solamente le trae 100, sino que le trae 200. Y entonces lo que vemos es que David no cae en las manos de los filisteos, lo que quería Saúl. Porque como les dije, Dios tiene un propósito y Dios quería que el rey de Israel fuera David. Entonces más bien lo que vemos es el cuidado. Más bien vemos nuevamente que ese cazador, que esto que nos está diciendo aquí que cae como dentro de su misma trampa al cazador, es lo que David enfrentó en ese momento. David fue puesto para que fuera muerto allí por los filisteos y antes resulta en victoria. Antes va y trae 200. Y dice aquí, hay 200. ¿Y cómo sabían que era de los filisteos? Porque ellos no se circuncidaban. Entonces esa era la forma como Saúl le había puesto en prueba, le había puesto para que se pudiera casar con Mical. Y vemos que lo que dice el Salmo, que le habían colocado esa trampa, Saúl le tiende esa trampa, resulta en victoria. Los que caen son otros. Y en lugar de que David quedara mal ante el pueblo, lo que hace es que David tenga mucho más éxito que Saúl, que la gente lo quiera más, que tenga más estima a su nombre, que la gente lo aprecie más. Ahora, también si miramos en la vida del Señor Jesús, también miramos que en muchas ocasiones también los escribas, los fariseos, le hacían ciertas preguntas como para hacerlo caer. Y le decían, maestro, así como alguien que le está dando para maestro, ¿será que sí es lícito que demos tributo al César? ¿O no? A ver si que respondía eso. Y vemos que las respuestas del Señor Jesús eran maravillosas. Decía, ¿a quién ve ahí? Al César. Entonces de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en lugar de hacer caer a Jesús en esa trampa, lo que hacían era que Jesús estuviera exaltado. Y esto es lo que nos quiere mostrar el Salmo. También le decían, maestro, maestro. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? También, para ver qué decía. Pero como el Señor Jesús también volvía y les daba una respuesta que los llenaba o sea, quedaban como atónitos, entonces no caían en esas trampas. Y esto es lo que eh, David nos está mostrando en el Salmo. Ahora también más adelante dice en el versículo 7,
Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los cielos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Esa es la actitud que tiene David. Esa es la actitud que también tiene el Señor Jesucristo. Esa es la actitud que debe tener el creyente. Hacer despertar esa alma. Decirle, alma mía, reconoce que el Señor es el que tiene su propósito. El Señor es el que me ha traído hasta esta cueva por medio de pruebas, por medio de la enfermedad de mi hijo, por medio de la enfermedad de mi hija, por medio de que mi hijo o mi hija están lejos de ti, Señor, y solamente clamo a ti salvación. Esa es la cueva que hoy en día algunos de nosotros estamos enfrentados. Esa es la cueva en la cual nosotros hemos venido a refugiarnos. Pero también David nos está mostrando, esa es la cueva realmente que te da protección, esa es la prueba, esa es la cueva que te va a ese refugio, o realmente es la confianza en el Señor. Realmente esa es la cueva o es esas alas las que te ayudan a vencer esas dificultades. ¿Es eso lo que lo trasnocha a usted, que hace que no duerma? ¿Es ese problema? ¿Es esa falta o esa escasez? ¿Es esa enfermedad? ¿Es ese apetito por las cosas del mundo que no le dejan dormir? Esa es la mente con la cual David está tratando de mostrarnos hoy en día cómo escribe este salmo. Por eso David lo único que hace es decir, pronto está mi corazón, está dispuesto. Ahí lo pongo para que, Señor, para que tú hagas, para que tú obres, para que en los momentos de angustia seas tú el que obres. Y esos son los cánticos de alabanza. Y David mismo, si lo miramos también dentro de otra vez del contexto de esta vez de segunda de Samuel, miramos que David cuando escribe dando gracias, cuando ya es librado de la persecución de Saúl, cuando ya es librado, cuando ya es rey, cuando ya es puesto como rey y ya no tiene enemigos, cuando ya ha juntado a Israel en uno solo, cuando ya es admirado como rey, ya está en el trono, él escribe en 2 de Samuel capítulo 22 lo que es un salmo, que después es transcrito también como un salmo, el Salmo 18. Y mire lo que dice David. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De mi violencia me libraste. Versículo 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Versículo 33. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones. Oh Jehová, cantaré a tu nombre. Y esa es la invitación que nos está haciendo David en el Salmo. 2 veces. Y dice en el versículo 9. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Es importante como David reconoce cuán grande es la misericordia del Señor. Esa misericordia que pidió en el comienzo 2 veces. Ten misericordia de mí. Oh Dios, ten misericordia de mí. Él ya la ve ahí. Él está en una cueva, pero ve esa esperanza. Ve que la fortaleza, ve que su confianza está puesta en el Señor. Por tanto, David concluye en el versículo 11 y dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. 2 veces exalta al Señor.
Dos veces nos invita el Salmo a exaltar al Señor en medio de las dificultades. Ahora, unas aplicaciones para el día de hoy para nosotros. Cuando usted se halla en dificultades, en enfermedad, en escasez, ¿en cuál cueva se refugia? ¿Cuál es la cueva que usted busca? ¿Sus amigos? ¿Está enfermo el médico? ¿Está enfermo la medicina? ¿Está en escasez el banco? ¿En cuál cueva se refugia usted, hermano? ¿Su posición es la de alejarse de Dios? ¿Su posición es la de no refugiarse en Dios? ¿La de tener confianza en usted mismo? Otra pregunta, hermano. ¿Su confianza, al igual que la de David, está puesta en Dios? ¿Su confianza proviene de su trabajo? ¿Su confianza proviene de su estudio? ¿De su inteligencia? ¿De su manera de poder hacer negocios? ¿De su empresa? ¿De cómo está educando a sus hijos y ellos van a ser los que más adelante le vayan a dar a usted para la vejez? ¿Su confianza está puesta en ellos? ¿Usted le reconoce, exalta al Señor? ¿Usted ve la misericordia y la verdad en Dios? Cristo vino a hacer esa misericordia y verdad. El Señor Jesucristo es esa misericordia y verdad. Y esto es lo que nos invita el Salmo a meditar. Es que cada vez que leemos un salmo, eso es lo que hace es tocar nuestro corazón, tocar nuestras fibras más profundas. Y si lo miramos a la luz del contexto de David, como fue su vida llena de sufrimientos, a la luz del Señor Jesucristo, a la luz de lo que somos nosotros, de lo que el Señor ha permitido que hoy en día seamos, de la forma como nos ha traído a la iglesia, por un familiar, por un amigo, por alguien que abrió la palabra del Señor, porque alguna vez usted pasó por aquí al frente y entró, porque alguna vez usted escuchó la emisora, porque algún compañero de trabajo le invitó, porque un amigo, realmente esa fue la misericordia que el Señor tuvo de usted, o la misericordia está más bien en que el Señor siempre tiene su misericordia ahí dispuesta para cada uno de nosotros, y que su palabra está ahí, y que realmente el único que tiene misericordia de nosotros es el Señor. Y que si nos ha traído acá hoy es por algo. Que si usted ha escuchado una y otra vez y su corazón en lugar de ablandarse se endurece, se pone más duro, que hay que meterlo, yo creo que es en ácido para que se ablande. Pero no vamos a ser nosotros los que vayamos a hacer eso, sino que más bien esperemos en la misericordia del Señor y que el Señor sea el que obre en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, esa nueva vida. Así que lo que hace David en este salmo es reconocer que Dios controla absolutamente todo y que tiene un propósito. Y que todas las cosas para el creyente obran para bien. Y que los sufrimientos que estemos padeciendo hoy en día como creyentes, las dificultades obran para bien, y ese bien es la salvación de nuestras almas. Ese bien es esa vida eterna que nos promete el Señor Jesucristo. Ese bien es lo que a veces nosotros vemos como mal. Ese bien es separarnos del mundo, ofrecernos una vida en santidad, ofrecernos una vida de obediencia, ofrecernos una vida con propósito, una vida en comunión con Dios, una vida reconciliados con Dios, una vida con realmente una esperanza.
Entremos hoy a la cueva, pero del Señor Jesucristo. Entremos hoy a esa cueva y más bien a esas alas de protección que nos da el Señor Jesucristo. Entremos hoy a ese refugio que nos da fortaleza, nos da esperanza. Hermanos, oremos ya para terminar. Gracias, Señor, Padre amado, por David, por haber sido un instrumento, Señor, para tu obra, para tu palabra, para instarnos, Señor. En muchas ocasiones David escribió muchísimos salmos, Señor. Realmente esa vida que él tuvo de sufrimiento, que tuvo de escasez en ciertos momentos, donde no era rey, donde era perseguido, donde tenía dificultades con Saúl, donde tuvo guerras contra los filisteos, donde fue capturado, donde se tuvo que refugiar en ciertos lugares, en el desierto, en una cueva, para ampararse, Señor, de que no lo mataran, Señor. Vemos el propósito, Señor, tuyo, de que tú nos das una vida con propósito realmente. Vemos en David, Señor, cómo hoy podemos tener la esperanza de un Dios vivo, exaltado sobre los cielos, más arriba de las nubes, en gloria, que algún día volverá de nuevo en Jesucristo, lleno de gloria. Que no debemos de dar largas, Señor, a esa invitación que Él nos hace día tras día de venirnos a refugiar en sus alas, venirnos a proteger de las dificultades en sus alas, venir a colocar, Señor, realmente nuestra esperanza en Dios, el único Salvador, el único que realmente cumplió todo, absolutamente todo lo que tú exigías como Dios. Lo único que nos muestra es que nosotros no podíamos hacer absolutamente nada y que no podemos hacer absolutamente nada, que no son nuestras obras, que no somos nosotros, que nosotros somos un fracaso cuando no estamos bajo tu control, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por el privilegio de tener a los hermanos, gracias por cada uno de ellos, gracias por permitirnos reunirnos hoy como tu iglesia para alabarte. Permite que pasemos un resto de vida, Señor, bajo tu protección, bajo tu compañía. Llévanos con bien a casa, guárdanos, Señor, y guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Sé tú obrando, Señor, en esos corazones que aún no han venido, Señor, a ti, que no pasen por ese valle de dificultades, de amargura, Señor, sin tu compañía, donde solamente tú puedes brindar, Señor, una mejor esperanza y darnos, Señor, un mejor futuro. Gracias, Padre amado, por todas las cosas. En Cristo Jesús te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén. Podemos reunirnos, hermanos, en grupos para